Hola amigos, buenas tardes en este jueves 29 de mayo de 2025. Taller 182, respeto a la vida humana. Ya anticipé hace 2 talleres que íbamos a tratar de estudiar a fondo todos los niveles y todas las metas volantes que el ser humano tiene que pasar, superar para llegar a ser buscador, que es un buen objetivo en la vida, de este o de otro cualquier camino completo, pero que sea camino completo. Y saludo a Mari Pérez López, que lanza unos mensajes que no acabo de entender bien. Tiene que cerrar espacios y añadir punto. Es un mecanismo que explica cosas. Una pequeña sonrisa. Mari, no sé si te refieres al cartel que he puesto o a qué te refieres. Por favor, acláramelo para que pueda entender exactamente el mensaje que mandas. Juan Antonio nos dice: saludos Fernando, amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. AZ, buenas tardes, noches, un abrazo a todos. Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores del taller. Elena Álvarez, buenas tardes a todos. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes querido Fernando y amigos compañeros buscadores. Saludos desde Guatemala. Suga, hola Fernando y amigos buscadores. Un jueves más compartiendo. Buenas tardes, noches a todos. Hansel, buenas tardes, profesor y amigos. Spiedram, buenas tardes amigos. Y Amiela Solar, buenas tardes compañeros despiertos. Efectivamente, todos lo estamos, Amiela. Bien, pues ya son las 20:01, así que empezamos con el tema de hoy. Sandra Robert nos dice: buenas tardes a todos, profesor y amigos, compañeros buscadores, desde Zaragoza. Bien, quiero matizar un poco la diferencia entre metas volantes y asignaturas pendientes. Si consideramos la carrera en sí como si fuese la Vuelta a España o el Tour de France, hay montañas y hay que ir subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y hasta llegar a lo que llamamos la meseta. Y en ciertos puntos hay unas metas volantes. Son las que tendrá que superar la persona que quiere buscar horizontes mejores, doctrinas más completas y la felicidad. Si ahora miramos a la persona, esa persona está situada en un punto de esa subida. Y en ese punto ha superado ciertas metas volantes y le faltan otras por superar. Si entre las que ha superado hay una que no ha superado, que no la ha asumido, que no la ha interiorizado, entonces a esa meta volante no superada le llamamos asignatura pendiente para esa persona. Sucede que algunas personas que están ya, por ejemplo, en el nivel, digamos, pues incluso 3C, han dejado una asignatura sin aprobar. Por una meta volante la han bordeado y no la han cumplido. Bueno, pues esos son asignaturas pendientes. Y esa asignatura pendiente le va a causar problemas, le va a impedir seguir la carrera, le va a impedir seguir ascendiendo. Por eso es tan importante que se supere. Y hay que hacerlo conscientemente, analizando y llegando a la convicción de que esa asignatura está pendiente. Y eso solo lo podrá hacer si está en un camino completo, el que sea, pero uno, para que alguien le diga: atención, esto hay que hacerlo. Y entonces ella verá que ella no lo ha hecho. Y podrá corregir en vida, porque ya anticipo que es bastante posible que las correcciones se hagan una vez
uno ha abandonado la vida. Y allá recibe asesoramiento por seres que entienden mucho más que ella y que ella puede hacer el propósito que luego tendrá que cumplir aquí abajo. De forma que quede claro que yo aquí, hablando en general de la carrera, hablaré de metas volantes que en la vida de cada persona, de cada ser humano, de cada buscador, pueden llegar a ser quizás asignatura pendiente si esa meta volante no está superada, si se las ha arreglado para seguir adelante, pero sin pasar por ella. Bien, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema de los seres humanos más desastrosos que existen, pero que los hay. Y yo diría que hasta pueden ser del orden de un 20% de los humanos. Quizás me equivoque y sean la mitad, pero un 10% de fijo que sí los hay. Y quizás un 20%. La persona que no respeta la vida humana. Si llega a no respetar y a truncar una vida humana, entonces saldrá en los periódicos porque ha matado. Pero eso no es muy frecuente. Lo frecuente es que golpee y deje huellas de esos golpes en la persona a la que golpea sin llegar a matarla. El que la víctima llegue a morir suele ser una casualidad, un mal golpe, pero se dan, porque estamos suponiendo que golpea solamente con su cuerpo, con las manos o con los pies. Bueno, pues la persona que hace esto, mate o no mate, pero que golpea con fuerza, con saña, con toda su potencia, realmente es un monstruo con forma humana, no es un humano. La persona que, llevado de la ira, golpea a su pareja repetidamente, podrá ser bípedo, podrá ser un animal no cuadrúpedo, pero no es un ser humano. Es el peor nivel de la escala. Y aquí defendemos que es indigno de ser considerado humano. Le basta con ser alguien que no se domina, que no domina su comportamiento, que cuando se enfurece se convierte en un animal salvaje. ¿Cómo es para llegar a ese extremo de bajeza, de falta de humanidad? Bueno, pues es una persona egoísta. Solo piensa en él. Todo su universo se centra en su persona. Es posesivo. Posesivo del comportamiento. Quiere que la gente de su familia se comporte como él quiere, como él dice, porque él lo sabe todo. Además, es tremendamente impulsivo para lo malo. Es fuertemente emocional, tremendamente emocional, 100% emocional, aunque sea hombre. Y es despiadado. Se cree el dueño del mundo, con poder, con autoridad, con capacidad para decidir qué tiene que hacer cada una de las personas que están, según él, bajo su autoridad. Es una persona que es imposible para la convivencia. Por eso hemos defendido que a estas personas hay que abandonarlas, hay que dejarlas solas, hay que huir de ellas lo antes posible. Tienen una mente no ya deformada, sino, lo que es peor, no formada. Se diferencia de los predadores, pero en peor, porque el predador, el animal predador, mata a los animales más débiles para comer, para subsistir.
el predador humano no mata para subsistir, mata a quien le contraría, golpea a quien no se le somete, a quien no le obedece, mata o golpea para alimentar su ego personal, porque la única forma de satisfacer y borrar una disconformidad con su propio interior es hacer que se haga su voluntad, imponer su voluntad. Eso le hace sentirse más superior a la persona dominada. Aquí le llamamos utilizar la técnica del ascensor. El que no tiene cualidades propias para, por sus cualidades, sobresalir, lo que hace es rebajar a alguien más débil físicamente que él, para así él sentirse superior que la persona dominada, humillada, despreciada. Y, por tanto, su capacidad para convivir es nula, en buena armonía es nula. Tiene un orgullo absoluto, infinito. Todos tienen que estar sometidos. Bueno, todos no, los de su casa. Los de fuera ni se imaginan cómo es él con los suyos. No se lo pueden imaginar, porque según sus estudios, según su formación, puede adoptar 3 roles, 3 papeles. Y es el de el culto, el maestro y el gracioso. Si lee, si tiene cultura, si se ha acostumbrado en su formación académica a leer, puede leer y recordará frases de pensadores famosos, de insignes escritores, y reproducirá frases de ellos para dar la sensación de cultura y de dominio y de saber. Incluso puede reproducir frases de maestros, de los que hemos estudiado aquí, y entonces se las hará pasar de maestro. Si no tiene ni una cosa ni otra, recurrirá a pasarse por el gracioso, al papel del gracioso. Quizás porque en su casa ha pasado eso también. En cualquier caso, viéndolo en estos papeles, no se sospecha su verdadera personalidad, cómo es en la intimidad con los de casa. Porque estas personas clasifican a los humanos en 2 categorías. Los que no importa su opinión y los que sí importa su opinión. Los de su casa son forzosamente los que no importa su opinión porque lo conocen perfectamente. Saben cómo las gasta y saben cómo es por dentro de la casa, y cómo es esa persona por dentro. Por tanto, ya le conocen y para él la opinión de ellos no importa, porque le están sometidos, porque los ha sometido. En cambio, la mayor parte de la humanidad son personas que sí importa su opinión y por eso adoptan esos papeles que hemos dicho, del culto, el maestro o el gracioso. Importa la opinión de casi todo el mundo. Estas personas, los maltratadores, en el trabajo con los inferiores son duros y se ganan la confianza de los jefes y ascienden a jefes de lo que sea, porque defienden la filosofía de la empresa. En cambio, no son así de ninguna manera con las personas con las que quieren congraciarse, con las personas cuya opinión importa. Solo de su casa los conocen. Y es el secreto de la casa.
porque eso no se puede decir, porque despertaría la ira del maltratador quizás para siempre, con la persona que se vaya de la boca. Esa postura ejerce una influencia tremenda sobre los hijos, porque son años y años de vivir en un ambiente asfixiante, desagradable, de forma que el hogar no es un lugar de convivencia, sino un lugar de disimulo, de sometimiento y de disgustos y broncas continuas. Y claro, ese ambiente vivido durante años, hasta los 20 o 22 o 24 años, hace que en cuanto los hijos puedan, vuelan de ese hogar. No quieren saber nada con ese ambiente horrible en el que han vivido. De forma que si muchos hijos se van de la ciudad o incluso de la nación al emanciparse, muy posiblemente han vivido en un hogar desestructurado y con un progenitor maltratador. Si uno o varios hijos del sexo opuesto al maltratador cambian la preferencia sexual, es fácil que se deba a la machaqueo continuo que ha tenido por parte de su progenitor maltratador, que le ha convencido de que no vale nada, de que no sirve para nada, de que es un inútil y de que no puede hacer una vida normal. Y eso, la gente joven, los niños, se creen las palabras. Para ellos las palabras son realidad. Y por eso, si una madre le dice a un hijo, no te quiero, a un niño, el niño se echa a llorar, porque en su interior esa palabra es acto y su madre efectivamente no la quiere o no le quiere, si es chico. Y entonces eso es como que se hunde el mundo para el niño. De forma que tanto los niños como los hombres, el humano primitivo, tenía el sentido de que la palabra era acto, que era un sentido mágico. Y los niños de pequeños, si se les dice que son unos inútiles, que no valen para nada, pues crecen con esa opinión y adaptan su vida a esa opinión que ellos tienen de sí mismos. Esta es la deformación que causan los maltratadores en su prole. ¿En toda su prole? No. En los hijos que tienen menor nivel de evolución. Pero es que es fácil que esos hijos sean mayoría en ese hogar y por tanto el daño se extiende a la mayor parte de los hijos. Motivo por el que la madre, antes de serlo o al poco de serlo, debe darse cuenta de con quién está conviviendo y poner remedio. Pero eso podrá hacerlo si es de la generación posterior a los baby boom, porque los que somos de la generación baby boom y Max, nuestra anterior generación que ya ha pasado, que ya desapareció, no estudiaban y se formaban para tener autonomía económica en la vida. Y por tanto, sin autonomía económica, no podían separarse. Y tenían que aguantar al maltratador de por vida, con las consecuencias fatales que eso implicaba, no solo para ella, sino también para los hijos. Porque los hijos que no se ven defendidos por la madre ante los ataques de un padre maltratador, al final acusan, cuando ya tienen 14, 15, 16 años, al final en su interior acusan a la madre de no haberles defendido. La solución es que si no hay separación, al menos la madre defienda a los hijos de la furia del padre. Eso le puede costar maltrato suplementario, pero es la única forma de que todavía se forme en esa casa, en ese hogar desestructurado, un núcleo mínimo de la madre con los hijos maltratados.
porque la única preocupación del padre autoritario es que se haga su voluntad. Por eso, que se le obedezca. Por eso, no educa, no aconseja, apenas se ocupa de los estudios de los hijos, porque no logra su confianza, ni hay una relación estrecha con los suyos. Es un negado, un desastre, y la única salida es huir, o vivir una vida desgraciada a su lado, porque las personas del nivel 1 tienen la propiedad de estropearlo todo. Toda la situación familiar, ya que no valoran sino su autoridad. Son un fracaso como ser humano. Posesivos 100%. Por eso la posesión es un fallo que tarda mucho en erradicarse de la humanidad, porque es casi infinito en los niveles 1, en el nivel 1. Iremos viendo cómo este nivel 1 va suavizándose, disminuyendo su maldad en sucesivos talleres. Y esto es el tema de hoy. Voy a saludar a los que no he llegado a saludar. Juan Gómez nos dice buenas tardes. El Piti Martínez, buenas tardes a todos los buscadores. Talia González, buenas tardes a todos. Un gusto compartir hoy. El Piti Martínez, hoy lo puedo ver en vídeo, estupendo. Siempre es mejor, siempre es mejor. Angélica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor Fernando y compañeros buscadores. Spider-Dram me hizo acordar a mi padre, ya que él solo le importaba la opinión de todos los de su entorno, excepto la de sus hijos. A mis opiniones las despreciaba y se burlaba. Sí. Es propiedad y cualidad común, Spider-Dram, a todos los padres maltratadores. Valoran la opinión de todos los demás, menos los de su familia. ¿Por qué? Pues porque su familia les conoce. Su familia le conocen perfectamente. Saben cómo es. Y la opinión que tienen de él es mala. No puede ser de otra manera. Por eso, esa opinión no la pueden remediar. Sus comportamientos diarios anulan cualquier intento de pretender que tengan una opinión buena sus cercanos, los que viven en su hogar. Y tiene que conformarse con fingir fuera de casa. Por eso, digamos que podemos decir que tiene dos vidas. La vida en casa, en la que él se comporta tal y como es, como un maltratador físico, y quizás en tu caso fuese psicológico nada más, o bien todos los demás, ante los cuales disimula. Y empezó disimulando cuando quiso conseguir una pareja. Por eso es tan importante que todos los buscadores sepan cómo son los maltratadores, cómo son los sucesivos seres que están en niveles un poco mejores que el que hoy nos toca analizar, y sepan descubrirlos cuando aún no han ingresado en la familia. Si han ingresado en la familia, entonces ya hay que recurrir a temas legales, tipo separación. Y eso ya es más difícil. Por eso es tan importante descubrirlos y conocerlos antes de que convivan íntimamente con la chica de la familia. Y ese es un poco el objetivo también de estas charlas. No solamente advertir a los pocos buscadores de entre 15 y 25 años que puedan escuchar estos talleres, sino advertir a los padres de esas posibles víctimas de maltratadores para que sepan advertir a sus hijas, nietas, sobrinas o conocidas
de que tengan cuidado, porque hoy en día tal vez el 50% de los chicos que se van a acercar a sus jóvenes mujeres más queridas vayan buscando una víctima para hacerla su pareja y hacerla desgraciada. Porque necesitan tener pareja, claro, necesitan, y por tanto van buscando y disimulan. No se muestran como son. Se pueden mostrar encantadores, pero ya veremos las debilidades que tienen y cómo se puede captar que son malas personas en el fondo. Dice Miguel Ángel Medrano, conocí a un maltratador físico, fallecido hace 8 días. Padecía cáncer. Lo curioso es que sus hermanos, aún lo protegieron, pero toda su familia es machista, inclusive sus hermanas. Sufrió su final. Sí, claro, sí. Ya hemos dicho que el maltratador tiene por dentro un carácter malo y está siempre de mal humor. Y esos disgustos que se lleva porque los suyos no le obedecen, actúan, como ya sabemos por el doctor, actúan en su contra. Alimentan mal sus células, alimentan mal sus aparatos y su organismo. Y en consecuencia se va, digamos, envenenando por dentro. Y eso le hace que su organismo se desgaste mucho más que un organismo normal, el de una persona de un nivel en el que ya funcione con la ética. Ellos no funcionan con la ética, la ignoran, la desprecian, la consideran debilidad, lo hemos de ver. Y entonces, si sus hermanos son como él, lo defenderán. Incluso puede que no sean como él, pero lo defiendan pues por orgullo familiar. Que nadie diga nada malo de nuestra familia. Y lo defienden. Y no importa que sean de qué sexo, sus hermanas también lo pueden defender. Si también son maltratadoras o de los niveles 2A, 3A y 3B. Si tienen la ética, difícil que lo defiendan. Pero si están en el nivel 1, 2, 3A o 3B, perfectamente pueden defenderlo. Porque esas personas no creen que hacen mal, no creen que hacen daño, no creen que se comportan mal. No, no, no. Ellos hacen lo que tienen que hacer, porque ellos saben cómo son las cosas y los demás no saben. Y entonces tienen que enseñarles. Es decir, nadie, por muy perverso y canalla que sea, se considera perverso y canalla. No, se considera una persona normal, que hace lo que tiene que hacer. Él simplemente se defiende. Si le atacan, se defiende. Ahora, hay que ver a qué le llama ataque. Es muy sintomático, Miguel Ángel, lo que dices de que falleció y padecía cáncer y sufrió al final, porque con el cáncer se sufre. Pero el cáncer es como una especie de envenenamiento del organismo y una de las causas son los disgustos. Y el nivel 1 está en un continuo disgusto. Toda su vida es una amargura continua, porque no le obedecen, no consiguen permanentemente su objetivo, y cada vez que alguien de su hogar, de su casa, quiere hacer algo que no tenga la aprobación del maltratador, pues el maltratador se enfada y la emprende a palabras o hechos contra el desobediente. Y eso hace que su organismo esté continuamente en tensión, continuamente en disgusto y por tanto que caiga antes.
Dice Spiderham, refiriéndose a su padre, él se nutría de ideas de café, ya que no tenía ideas propias. Adquiría las ajenas y las esparcía luego como si fueran suyas. Y sigue, de todas maneras, siento una gran compasión por él. Y eso me llena el alma. Sí, sí. Compasión es lo mejor que se puede sentir, Spiderham. Y es la postura de un buscador. Porque ya estás emancipado y ya no dependes de él. Ya vuelas por tu propio impulso. Y te cuidarás muy bien de imitar ningún comportamiento suyo. De hecho, no lo puedes imitar, porque tu esencia es completamente distinta. La idea de una persona con una posición elevada que elige un hogar en el que hay un maltratador es muy singular. Es por algo. Y es para que las dificultades que esa persona va a tener en ese hogar le impulsen a acelerar su evolución, a mejorar más rápidamente. Esa es la única cosa buena que hacen los maltratadores. A algunos de sus hijos les impulsan a rechazar esa forma de ser y a mejorar más rápidamente. A otros hijos no les hacen eso, porque no tienen la fuerza suficiente para adoptar una posición de rechazo del comportamiento del padre. Si no se tiene una buena evolución, cabe imitar el comportamiento del padre porque domina, porque manda, porque se impone. Y eso a una persona poco evolucionada le puede atraer. A una persona evolucionada, no. Dice Miguel Ángel Medrano, a mí me agredió físicamente. Al final de su vida me pidió perdón. Y le dije que se fuera en paz, porque yo había ya olvidado el suceso. Sí. Postura completamente acertada. Al final de su vida. Al final de su vida, ante la situación que se les presenta, pueden recapacitar. Está por ver si son capaces de cambiar su comportamiento. Pero eso no importa. No importa. Espero que este repaso que vamos a hacer a la carrera de la evolución sirva para que todos entendamos perfectamente lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido en todo nuestro pasado y que eso nos reafirme en nuestra posición y en nuestro aprecio y afecto a nosotros mismos. Porque el ser buscador es de lo mejor que le puede pasar a un ser humano, del camino que sea, pero ser buscador de perfección. Dice AZ, una persona cercana vivió en un hogar con un maltratador físico, pero con una buena relación con su madre. Su padre, antes de morir, le pidió perdón a su hija. Ella le perdonó, no le guarda rencor. Es que, efectivamente, AZ, guardar rencor sería una mala respuesta, impropia de una persona evolucionada, avanzada, adelantada en el camino de la evolución. Y le salvó el que tenía una buena relación con su madre. Tiene que haber, en la vida de los seres humanos, tiene que haber
una relación de afecto, de cariño, de comprensión, de confianza con una persona de la generación superior. Y si esa relación no se da con los padres, porque los padres no tienen la capacidad para entablar, para mantener esa relación, entonces el hijo debiera buscar esa relación con alguien de la generación superior que le dé confianza. Una tía, la abuela, el abuelo, alguien de una generación anterior que tenga experiencia de la vida para que le haga de mentor, de tutor, del papel que sus padres no son capaces de hacer, porque no tienen el nivel adecuado de evolución. Y entonces, pues, que tenga un apoyo y alguien que le vaya advirtiendo de los peligros que hay en la vida, de las amenazas que se ciernen sobre él o sobre ella y que haga el papel de padre. El papel de padre puede hacerlo una madre, pero si ninguno de los dos lo hace, hay que buscar otra persona de la generación superior. No basta un igual, porque tampoco tiene experiencia de la vida, para que le dé el apoyo que sus padres no pueden darle, porque en realidad ellos son como niños y los niños no pueden formar a otro niño o una persona joven. Dice Paco Navas: buenas tardes, Fernando, y a todos. También se podría dar el caso de que el maltratador fuera una madre o un hijo, por poca evolución o por adicciones. Sí, yo he conocido casos en que la maltratadora era la madre. ¿Y el padre qué papel tenía? Pues se habían cambiado los roles, los papeles. La madre era la persona fuerte en la casa, la que imponía su voluntad, y imponía su voluntad hasta al padre. Y el padre, pues, no contaba. Se hacía lo que la madre quería. Y la madre era la maltratadora. Y entonces lo que sucede es que los hijos se dividen según su nivel de evolución. Los que tienen poco nivel de evolución se ponen del lado de la persona maltratadora e incluso la copian para futuro, para su futuro, para su futura vida, para su futuro desarrollo, porque se dejan deslumbrar por el mando, por la autoridad del maltratador. Y prosiguen en su poca evolucionada situación, en su poco evolucionado nivel. En cambio, los que tienen más criterio, más crecida su esencia, rechazan ese comportamiento autoritario y despótico y no se dejan afectar por los comportamientos del padre. Pero hay que tener una evolución muy elevada para ser capaz de, siendo joven, 14, 15, 16 años, llegar a esa convicción de que mi padre es un desgraciado y yo voy a pasar de él. Hay que tener mucha personalidad y mucha evolución para llegar a esa convicción. Amiela Soler dice: hay personas, pocas, que deciden en algún punto de su vida mirar hacia adentro y descubrir que han sido malas personas. Pero el arrepentimiento es inexistente entre los inconscientes. Son muy cobardes. Sí, hay personas, muy pocas, que en su vida consciente sean capaces de hacer un examen interior, una exploración de su propio interior y se den cuenta de que son malas personas, que descubran eso. Yo, todos los que conozco,
todos los que he tratado, lo que he visto es lo contrario, que ellos se justifican, que ellos no son malas personas. He conocido a muchas malas personas, a muchas, en el trabajo. Y en el trato con ellos me han querido convencer de que mi forma de actuar es no acertada. Es una barbaridad. Tengo que cambiar. No puedo seguir siendo como soy, porque eso es ser tonto. Las personas están para usarlas. Es decir, que defienden con uñas y dientes, a capa y espada, su propio comportamiento. Porque yo también he comprobado, Amiela, que las personas no se dan cuenta de que son malas personas. Las malas personas no son malas personas, son personas normales. Y por tanto, no tienen nada que modificar. Los otros, los demás, son los que son tontos. Dichosa tú si has descubierto algunas pocas personas que deciden mirar por dentro y ven que han sido malas personas. Yo no me he encontrado con ese tipo de personas. Amiela, no me he encontrado. No digo que no los haya, los habrá. Y ojalá sean muchos, pero yo no me he encontrado con gente así. Spiritan dice, mi hermana tiene un nivel bajo de evolución. Recurre casi todos los días al alcohol y a veces a las drogas. Hasta ha llegado a robarme a mí. Sí. Es también ya hemos dicho que las personas poco evolucionadas acaban su vida pronto porque hacen barbaridades contra su propia salud. Y una barbaridad es el alcohol, otra barbaridad es el fumar y otra barbaridad son las drogas. Pero la influencia de estas tres cosas sobre el organismo es distinta. Las drogas son las más veloces, las que primero te quitan la vida. El alcohol es el siguiente, aunque con mucha diferencia. Y el tabaco es el último, el menos perjudicial. Yo soy amigo de los números y la experiencia de las personas que he conocido es que las drogas pueden destrozar una vida entre los 30 y los 35 años, el alcohol entre los 45 y los 55 y el tabaco entre los 65 y los 75. Sí, el tabaco te deja retirarte. El alcohol, por ahí. Las drogas no te dejan llegar a la edad del retiro. Acaban contigo antes. Dice Juan Antonio, una buena asignatura de ética, algo hecho, en edades tempranas ayudaría a que los maltratadores fueran una minoría. Como bien dices en una de tus entrevistas, estamos sumidos en un gran atraso en Occidente. Sí, Juan Antonio, sí. Yo defiendo que somos salvajes. En Occidente somos asilvestrados. En absoluto hemos tenido una formación, no ya ética, sino incluso ni moral. No hemos tenido una formación moral y, por tanto, no conocemos nada de lo que conocían los maestros del conocimiento griego posteriores a Pitágoras y anteriores a Plotino, siglo II. Entre el siglo VII o VI antes del cambio de era y el siglo II después, en esos 9 siglos, había un conocimiento que se escribía y que se enseñaba en las escuelas del conocimiento, entonces se llamaba sabiduría, en Europa, en lo que hoy es Europa, en Occidente. Pero eso se ha perdido. Y los libros han desaparecido. Y estamos peor que en esa época de entre el año
700 antes y 200 después del cambio de era. Estamos peor. Y así estamos. Y por eso la enseñanza que en la Atenas, pues, de Pericles, el siglo III creo que era, antes del cambio de era, las escuelas que había en Atenas y en otros sitios, hoy no existen. No hay más que personas aisladas, hermanos mayores, que explican a los que quieren escucharles sus experiencias de evolución en sitios insólitos. Por eso no estamos al nivel de ni siquiera del Oriente en evolución. Occidente está mucho más atrasado que Oriente, porque aquí hubo un secuestro, un rapto y un secuestro, y no estamos formados. No nos conocemos a nosotros mismos, que decía Sócrates. Humano, conócete a ti mismo. Sábete qué componentes tienes y ponlas en marcha. Esto no lo dijo, pero con conócete a ti mismo tenía que ser suficiente. Dice Antonio Cámara, el que guarda rencor y se aferra a este rencor como a un tesoro que no quiere soltar, ¿es esto una forma de posesión psicológica? Sí, claro, Antonio, por descontado. No porque se aferre a su rencor, sino porque tiene la intención de imponer, como sea, sus puntos de vista, sus criterios, lo que hay que hacer a todos los que le rodean y sobre los que tiene autoridad. Y a veces hasta a los que no tiene autoridad. Por ejemplo, a un sobrino o a un nieto, que realmente el tío o el abuelo no tiene autoridad, la tienen sus padres. Pero él se salta esa escala, esa diferencia de niveles y quiere imponer su autoridad hasta a personas sobre las que no tiene autoridad. Entonces, yo no me fijaría tanto en el rencor como en la posesión del comportamiento, que no es posesión ideológica de las ideas, sino posesión del comportamiento, que los demás se comporten como yo quiero, como yo digo, para yo estar tranquilo, conforme y a gusto. Si los demás no hacen lo que yo quiero, yo no estoy a gusto, estoy enfadado, estoy contrariado. Y se lo digo al que actúa mal. Es una deformación personal de los papeles que tenemos los humanos. Y el papel del maltratador no es imponer su autoridad. De hecho, es el menos dotado para imponer una forma de vida, un ambiente en un hogar. Dice Talia González, viví con un hermano maltratador, especialmente conmigo, por ser menor que él. Mi madre se lo permitía y mi padre, aunque buena persona, cerraba los ojos ante su comportamiento. Sigue Talia, mi padre murió y empeoró su trato conmigo. Mi adolescencia fue un suplicio, hasta que me fui de casa. Mi hermano murió de cáncer de 3 tipos a los 39 años. Tu caso es extremo, doloroso, pero clarificante, porque tiene todos los componentes de que hay un maltratador y la otra persona cierra los ojos. No reacciona, no protege a la persona
maltratada. Y entonces no hay donde encontrar ayuda. Y al final se opta por lo que tú hiciste, Talia, por marcharte de casa. Pero el maltratador, que al primero que se maltrata es a sí mismo, con esa forma horrible de ser, sufre las consecuencias de su maltrato personal y fallecen pronto. Sí. Todas las historias son muy parecidas. Son muy parecidas. Dice Miguel Ángel Medrano, con una madre maltratadora y un padre buscador, un hogar puede ser guiado con bien. Puede ser guiado con bien, pero con herramientas del buscador. Puede dominar incluso a la madre maltratadora. Sí. Si la única salida para una persona que tiene que convivir, por ejemplo, con una madre o con un padre maltratador, es que tenga mucho nivel de evolución. Entonces, si es hijo, evitará el dejarse contagiar por la forma de ser del padre, evitará el que le deforme su percepción de los demás seres humanos y pueda tener relación con ellos de trato y de confianza y de buscar pareja sin estar con complejos de inferioridad, y que pueda superar el trauma que es tener un padre o una madre maltratadora. Sí, así es, así es. Solo los muy avanzados pueden superar una situación de este estilo, sin sufrir los efectos perjudiciales que estas personas maltratadoras suelen causar en las personas que no tienen tanto nivel de evolución. Dice Hansel, ¿usted no piensa que la cárcel sea un lugar donde las personas puedan rehabilitarse y cambiar? Respondo a la primera pregunta, Hansel. Lo dudo mucho, pero si esa persona que está en la cárcel ha cometido delitos contra la integridad de las personas físicas, pues quizás no haya otra solución. Ahora, que vaya a cambiar en la cárcel, te volveré la pregunta. ¿En la cárcel va a encontrar un camino completo? ¿Va a encontrar una persona que le enseñe, porque tenga experiencia, de vivir un camino completo? Difícilmente estaría una persona así en la cárcel. Difícilmente. Pero quizás no hay otra solución, porque dejarlo libre para que vuelva a repetir su actuación, pues a lo mejor es peor. Y sigues. ¿Usted no piensa que las personas puedan cambiar? Vamos a ver. Teóricamente la persona puede cambiar. Si se lo propone, la persona puede cambiar. Lo que pasa es que mi observación, mi experiencia, es que las personas que no son buenas personas, que son de un nivel muy bajo, nivel 1, 2, 3A y 3B, y hemos de ver en 3 talleres sucesivos cómo son estas personas, Hansel, pues no tienen la idea de que son malas personas, no tienen la idea de que tienen que modificar su comportamiento, y por eso, en absoluto, se proponen cambiar y rehabilitarse y cambiar, dar un giro en su comportamiento. No tienen la percepción de que están actuando mal y, por tanto, no se van a proponer ningún cambio. Eso es lo que yo he observado. Ojalá fuera al revés. Ojalá fuera al revés. Juan Gómez dice, ¿conoces de ti mismo? También salía en la entrada del oráculo de Delfos. Es que los de Delfos le copiaron a Sócrates esa frase. La frase era,
en griego. Hombre, conócete a ti mismo. Yo lo he traducido por humano, conócete a ti mismo, para evitar el cariz, el color machista que había en la Grecia de Sócrates, en los que los protagonistas y los que se reunían en el ágora o en el, no me acuerdo cómo se llamaba, el centro para decidir, pues eran solo los hombres, las mujeres no. Efectivamente, en el oráculo de Delfos estaba escrita esta frase a la entrada, pero la frase tengo entendido que es de Sócrates. Dice Claudia Barba, cuando dices humano, sabe las componentes que tienes y ponlas en marcha, es justo la enseñanza que nos impartes en el taller. Claro, porque yo he dicho muchas veces, Claudia, que yo me baso en el conocimiento de los maestros griegos. O sea, yo cuando empecé, cuando tenía 40 años, 39 y mucho, cuando empecé a querer saber qué doctrinas había habido en Europa que dijeran cosas que yo experimentaba ya en embrión, pues me encontré con Plotino y leí, me compré obras de Plotino y me encantaron. Y Plotino hablaba de Sócrates y pues y cuando quise estudiar el tiempo de Sócrates, ese estudio me llevó a los presocráticos y conocí los versos de oro. Y me compré libros en francés porque estaban mejor traducidos al francés que los versos y los libros en castellano traducidos al castellano, pues encontré en francés libros bastante bien traducidos que enseñaban la enseñanza de los maestros griegos. Y lo que aquí damos no es ni más ni menos que lo que daban Pitágoras, Parménides, Anaxágoras, Empedocles, Demócrito, Heráclito y toda la hilera de maestros posteriores. Es decir, que aquí estamos, Claudia, enseñando y aprendiendo el conocimiento de los maestros griegos. Yo, en un principio, a la web le llamé Escuela de Sabiduría de Pamplona, pero me dijeron que eso sonaba un poco como a secta, que mejor que quitase lo de sabiduría. Y dije, bueno, pues Sofía Originals y a correr. Pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Dices Piedra, mi madre es madre maltratadora. También, por suerte, su hija de 8 años vive con sus abuelos. Sí. No sé cómo lo habrán conseguido los abuelos, la hija, o tú, o no sé quién. Tampoco me importa, tampoco quiero saberlo. Pero es la mejor solución. Aunque creo que ya me lo imagino. Mari Pérez López. En youtube.com busca This year takes 1000 years to go around. ¿Vale? El de colores es en español. Es un mecanismo para sonreír y admirar. Bueno, ya lo buscaré. Ya lo buscaré. Vale, de acuerdo, Mari, de acuerdo. Dice Amiela Solar, un amigo vendía drogas, 1 año en la cárcel. La aprovechó, estudió, se formó y cambió el rumbo de su vida. Fue un santurrón, aunque muy desviado. Vale, me alegro de que me digas el caso, que tú conociste a Amiela porque has hablado antes de los que cambian. Hay personas que cambian, miran hacia adentro. Sí, bueno, y entonces, pues en la cárcel tuvo ocasión de poder mirar hacia adentro porque no podía mirar hacia afuera, más que con las visitas, y lo aprovechó. Bueno, pues me alegro mucho de este caso. Sí.
Yo no he conocido gente que haya ido a la cárcel y que haya hecho ese cambio, pero me alegro mucho de que de que alguien lo haya hecho. Dice Angélica, mándame a fcondetorrens@hotmail.com tu dirección para que te mande un vídeo que me ha llegado esta mañana sobre el tema que me preguntaste de las coles y los teroles. Dice Angélica, mi mamá y 2 hermanas son matadoras, y si voy a convivir con ellas, pero en cuanto empiezan a maltratarme, salgo a mi casa sin duda. Después regreso a seguir conviviendo cada 2 días. Aguanto. Bueno, efectivamente, los buscadores son los únicos que pueden aguantar el trato con personas maltratadoras, porque ya saben practicar el no dejarse afectar. Cuanto más alta están en el nivel de la carrera de la evolución, mejor pueden aguantar. Y si están en la meseta, pueden aguantar indefinidamente. Ahora, hay que ver qué trayectoria lleva uno para justificar y para explicarse el por qué aguantan si es su pareja la maltratadora. Otra cosa es si son sus padres o sus hermanas, en cuyo caso, bueno, pues está que uno se ha emancipado y mantiene el trato con las hermanas. Bien, amigos, pues son las 9 de la noche. Seguiremos viendo talleres con sucesivos niveles para conocer muy bien todo lo que hemos hecho y no nos acordamos. Hasta el próximo jueves.